Buenos días, queridos hermanos de Iglesia Bautista Osana. Este es un mensaje de su pastor. Es mi deseo que sus vidas sean edificadas, que cada uno de nosotros seamos capaces de madurar en la fe, crecer, fortalecernos y estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera hablar con ustedes hoy algo que es duro, es difícil de comprender, especialmente para aquellos que no están en la fe, no son cristianos. Son palabras muy fuertes de las que el mundo debe estar consciente. Así que este mensaje es para que nosotros como creyentes hagamos conciencia de lo importante, lo urgente, lo delicado que es la predicación del Evangelio hacia las almas que están perdidas. Estaremos hablando del tema de la muerte, ya que esta semana pasada pues estuvimos precisamente hablando de la victoria que significa la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahora, realmente para poder entender y valorar el significado de la resurrección, tenemos que entonces estar conscientes de lo terrible, de lo horroroso que es el estado de la muerte para el ser humano. Y sabemos que todos como seres humanos entendemos que la muerte es fea, pero no comprendemos a profundidad las implicaciones de lo que es estar muerto. Ya que yo no he estado muerto y la mayoría de los que estamos vivos, por supuesto, no entendemos nada, ni tan siquiera lo más mínimo de lo que significa estar muerto. Lo que sí entendemos es el dolor que causa al ver a alguien morir, al ver a un familiar nuestro que parte de este mundo. Como esa frase que usamos, partió de esta vida, partió de este mundo, o pasó a mejor vida. Todas esas frases que usamos para consolarnos cuando una de estas tragedias impacta nuestras vidas. Lo cierto es que ninguno de nosotros está consciente, tiene algún conocimiento o algún entendimiento real y experimental de lo que significa morir. Ninguno de nosotros entiende eso hasta el momento en que experimentamos la muerte. Por lo cual es necesario que nosotros pongamos atención a lo que Dios nos dice al respecto sobre la muerte. Yo diría esto: el hombre debería tenerle terror a la muerte. Debería tenerle mucho miedo a la muerte. ¿Miedo por qué? Bueno, es que la muerte, hermanos, bíblicamente hablando, no es un asunto o un suceso, vamos a decirlo así, un suceso natural que le ocurre a un ser vivo que nace, se desarrolla, o se procrea y luego muere. No es algo que natural sucede, y aunque vemos que esto sucede continuamente y nos sucede a todos, no podemos simplemente llegar a la conclusión de que es un evento natural. La Biblia no nos dice o no nos comunica que la muerte es un evento natural. Más bien, la Biblia nos comunica que es un juicio de Dios, es una sentencia que corresponde a nuestra transgresión de las leyes y los mandatos específicos de Dios. Todo el universo se rige, todo el universo funciona de acuerdo a las leyes establecidas por Dios. Si estas leyes no se conservan, si estas leyes no pues se obedecen, la vida no puede existir. Es caos lo que viene, es desastre. Además de todo esto, es podríamos decir, una especie de burla ante aquel que creó y sustenta todas las cosas, que es rey soberano y gobierna sobre todo lo creado. Es lo más horrible que puede suceder en toda la creación, en todo el universo, es que se violen las leyes establecidas por aquel que hizo todas las cosas y a quien le pertenecen la vida, a quien le pertenece cada elemento que la compone, cada ser vivo, sea a nivel microscópico o a nivel macroscópico,
Desde la célula más pequeña hasta la estrella más grande del universo, toda la creación, cielos, tierra, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, debajo de la tierra, todo debe responder a la voluntad del Creador, para que entonces exista orden, exista vida, como todos la entendemos. Como nosotros, siendo la única criatura que llevamos su imagen, nos hemos ido en contra de nuestro mismo Creador y perseguimos nuestros propios deseos. O sea, es como si el hombre hubiese tratado de destronar a Dios, de quitar a Dios del lugar que le corresponde. Eso es lo que hacemos cuando violentamos sus leyes, cuando traspasamos sus preceptos. Eso es lo que el hombre hizo en el huerto del Edén, y nosotros acarreamos esa sentencia. Toda la descendencia de Adán acarrea dicha sentencia. Por lo tanto, yo puedo afirmar con toda seguridad que somos criaturas sentenciadas, somos criaturas condenadas. Cada ser vivo que nace y es descendiente de Adán, nace bajo condenación. Así mismo como la palabra de Dios lo expresa: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entiéndase la gloria de Dios como la vida abundante, el derecho de vivir, el derecho de existir, el derecho de compartir comunión con Dios, experimentar su gloria, que es todo su bien, es todo su carácter, es todo lo que Él es. Y pues esto que ha sido hecho para su bien, para su gloria. Y el hombre, al darle la espalda a Dios, queda entonces desplazado de ese bien. La Biblia afirma y argumenta con muchos detalles, una y otra vez, el estado horrible en el que el hombre ha caído. Y es un estado de condenación, un estado de muerte. Y es la sentencia pronunciada por Dios: muerte. ¿Qué viene a consecuencia de esa sentencia? Viene la decadencia de nuestro cuerpo físico, el deterioro de nuestro cuerpo físico, vienen las enfermedades y todo un ambiente de mortandad. Vienen entonces las maldiciones, al punto que podemos decir que el hombre muere cada día, hasta el momento determinado en donde dejamos entonces de existir físicamente como seres vivos que pueden moverse, que pueden hablar, que pueden reír, que pueden disfrutar, que pueden experimentar la vida, y vamos entonces a un estado de muerte, donde cesamos todas nuestras obras y todas nuestras actividades, sean buenas o sean malas. Esa es la sentencia cumplida entonces. Ahora, las cosas no terminan ahí. Bíblicamente hablando, el hombre no es solamente cuerpo físico, no está compuesto únicamente de elementos materiales, sino que también es un alma viviente, es un espíritu viviente. En ese sentido, hay una parte inmaterial en nosotros donde radica entonces todo lo que realmente somos: nuestros pensamientos, la conciencia, nuestro corazón, nuestra identidad. Todo está allí. Todo lo que realmente somos y sentimos y experimentamos es allá adentro, en nuestra alma. ¿Quiénes somos realmente? De donde proceden nuestros anhelos, deseos, decisiones. Todo es allí en el alma. Y la muerte, bíblicamente hablando, no es el final de la existencia total y definitiva, sino que es una transición entonces a ese estado donde entramos en una prisión para el alma. Es una prisión donde ahora allí morimos, allí quedamos marginados para siempre. Es una prisión en donde ya no tendremos las facultades de experimentar gozo, paz, satisfacción, felicidad, vida en ningún aspecto de la palabra, en ningún sentido de la palabra. Es muerte total. Es muerte, es corrupción total y definitiva. En una prisión, la Biblia la describe como una especie de prisión, porque en este lugar no hay salida, no hay escapatoria. En las palabras de Dios encontramos descripciones como el Hades, el abismo,
Ciertamente las descripciones que encontramos en la Biblia es un lugar aterrador, un lugar donde nadie quisiera estar. Un lugar angustioso, un lugar de dolores, un lugar de aflicción. Un lugar donde ninguno de nosotros quisiera ir, jamás. Por eso digo, el hombre debería tenerle miedo a morir. Ciertamente, humanamente hablando, hermanos, no lo digo como creyentes, porque como creyentes, obviamente, ausentes de este cuerpo, está presente con el Señor. El destino es muy diferente para aquellos que están en Cristo Jesús. Pero yo quiero que por un momento reflexionemos desde el punto de vista humano. Porque a la hora de comunicarle el evangelio a los perdidos, hay que hablarle la verdad de la situación en la que ellos se encuentran. Y también para nosotros los creyentes es necesario que reflexionemos en estas verdades para valorar lo que significa resurrección. La resurrección de Cristo especialmente y la nuestra. Entonces, una vez que quedas atrapado en ese lugar, podemos entonces concluir con la verdad. Y es que no es como el hombre piensa, que es un lugar donde ya, partió de este mundo, va a descansar, ya van a cesar sus preocupaciones. Es interesante porque cuando le hablamos a las personas de lo que Dios dice con respecto a la muerte, con respecto al mundo espiritual, las reacciones siempre son incredulidad. Eso no es así, eso no existe. Pero todos queremos afirmar cosas buenas sin saber de lo que sucede más allá de la muerte. Lo cierto es que no es un lugar de descanso, no es un lugar de paz, no es un lugar donde ya cesan nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestras tribulaciones. No lo es. Una vez que descendamos al Seol, a ese lugar, entonces comienza nuestras verdaderas y más profundas angustias. Y más sabiendo que no podremos salir de ese lugar. Cuando le comuniquemos a las personas el evangelio y hablemos de nuestra condición como seres humanos, tenemos que advertirles de estas cosas. Porque una vez que tú desciendas al lugar donde descienden los muertos, y la Biblia expresa eso, descender, bajar. Asimismo como cuando Cristo muere, descendió a las partes más profundas. No es necesario usar la imaginación, ¿verdad? La imaginación nunca nos va a dictar exactamente la verdad de las cosas como son. Pero podemos tener una idea de lo que significa descender a un lugar donde no hay luz, donde no hay claridad, profundo dentro de la tierra. Vamos a decir catacumbas, huecos, hoyos profundos. ¿Cómo es la prisión del alma? No tenemos certeza, no hay explicación. Para poder entender eso hay que estar allí en esas circunstancias, en ese lugar. Es triste, es doloroso, es horrible descender a la muerte sin Dios y sin Cristo. Es horrible. Hermanos, Dios vino a rescatarnos de algo sumamente horrible. Él vino a traer salvación a tiempo, antes de que vayamos a este lugar horroroso. Y no todo para ahí tampoco, porque es una prisión temporal hasta el tiempo del juicio. Así lo expresa la Escritura. Y en el día del juicio del gran trono blanco, donde todos los hombres estarán frente a su juez, a su creador, entonces recibirán un juicio justo. Serán expuestos todos sus pecados, todos sus secretos, como dice la Escritura, todas aquellas cosas que hicimos, todas aquellas cosas que pensamos, todos nuestros pecados de toda índole, aquellos pecados que hicimos a propósito, planificados, aquellos pecados que hicimos sin darnos cuenta, inclusive aquellas cosas buenas que no hicimos sabiendo que era lo correcto, es pecado. Nuestras mentiras, nuestras deshonestidades, los pensamientos que tal vez nunca se convirtieron en acciones, pero fueron pensamientos malvados. Todas esas cosas van a ser reunidas y expuestas delante de todos los hombres, de cada ser humano. La vergüenza que va a rodear
las almas y las vidas de las personas en aquel momento va a ser horrible, devastador. No habrá manera de excusarse delante de Dios porque Él es quien escudriña la mente y el corazón. Como dice la palabra, no hay cosa creada que sea oculta ante su presencia, ante sus ojos. Todas las cosas están abiertas y desnudas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo dice la palabra de Dios claramente. Entonces, de ese estado de muerte y de estar en esta prisión horrible, pasamos entonces a lo que la Biblia llama el juicio eterno, el fuego eterno, el infierno, como muchos los conocemos. Y entonces será una, desde ese momento hacia adelante, será un veredicto eterno. Será un veredicto eterno. Ya entonces vas a un lugar donde se incrementa la aflicción y el dolor para cada ser humano en su respectiva condenación de acorde a la justicia de Dios de una manera eternamente y para siempre. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo será? No tenemos la más mínima idea, hermanos. Pero todos los pecados que hemos cometido, lo hemos cometido delante de un Dios eterno, santo. Todos los pecados de nosotros, desde Adán hasta el último de los hombres que vayan a nacer en esta vida, todos los pecados están reunidos y están tomando lugar. La ofensa está activa, aunque hayan pasado siglos, aunque hayan pasado miles de años. Por ejemplo, los pecados míos, de mi pasado, todos están tomando lugar en el continuo presente, porque Dios es eterno. Delante de sus ojos continuamente la ofensa está en pie. Está en pie. Si no hubiese sido por Cristo Jesús, esa ofensa mía de mi pasado estuviera delante de sus ojos. Lo cual implica que no tendría paz jamás con Dios, porque Dios es vengador de las injusticias y Él es juez santo y debe ejecutar justicia sobre cada una de las violaciones de la ley y de la maldad de cada uno de nosotros. Así que esa idea de que, bueno, lo que pasó, pasó. No, lo que pasó, pasó para ti, para mí, pero para Dios no. Dios tiene que lidiar con eso continuamente y eternamente. Ahora, aquí es donde viene la buena noticia, porque cuando Él entrega a su Hijo en lugar nuestro, esa es la forma que Él escogió para lidiar con con la carga enorme y pesada de todas nuestras injusticias. Esa es la manera que Él escogió para poder mitigar con el pecado y con la furia y la ira que causa la maldad. Una ira que es horrible. Como el enojo y la ira que usted y yo experimentamos cuando vemos una injusticia cometiéndose delante de nosotros. El deseo de que el malhechor pague lo que hizo el crimen. Ese dolor, Dios decidió mitigarlo, decidió apaciguar esa ira y poder darnos paz y reconciliarnos con Él por medio de su Hijo. Siendo Cristo quien entonces lleva en sí, en sus lomos, toda la culpa de toda esa carga, todo ese peso. Todo ese peso fue colocado sobre Él y la ira de Dios aplasta al Hijo por cada uno de nosotros. Esa es la buena noticia. Ahora, la buena noticia no para ahí, sino que con su resurrección, como Él vence la muerte, entonces es el único ser humano que escapa a la cárcel y a la prisión de oscuridad y de dolor. Ahora Él tiene la llave y la salida, no solamente para sí mismo, sino para todos los que creen en Él. Ahora tenemos nosotros, por medio de la resurrección de Cristo, una salida, una escapatoria a la muerte. Si tú no escapas la muerte, si tú no puedes escapar la muerte, y ningún hombre puede escapar la muerte a menos que sea por medio de la fe, si tú no puedes escapar la muerte,
tu destino definitivo es el Hades, el Seol, y luego el juicio de Dios. En esta vida no hay nada más importante que escapar la muerte. No importa lo que tú me digas. No importa lo que tú planifiques, quieras hacer, sueñes, desees, anheles. Si tú no puedes escapar la muerte, tú estás acabado. No importa cómo quieras aparentar tu vida en el entretiempo. Tú estás terminado, estás destruido y no lo sabes. Y yo sé que ninguno de nosotros desea reflexionar en la muerte. Este tema es evadido por todos desde la juventud. Lo menos que queremos pensar es en la muerte. Lo menos que queremos pensar es en ese momento en donde tenemos que dejar esta vida para siempre. No queremos pensar en ello, pero debemos pensar en ello. Yo les aconsejo, amigo que me escucha y que no es creyente y está escuchando este video, piense y reflexione en el día de la muerte. No hay mejor reflexión más sabia en esta vida que esa. Lamentablemente es la que más evadimos, pero es la más necesaria de todas. Es la más necesaria de todas. ¿Y saben qué? El Evangelio es la respuesta a ese dilema horrible. Es la única respuesta que existe. No existe otra. Por lo tanto, ahora hablándole a ustedes creyentes, hablemosle de estas cosas a la gente. Pongámoslas a pensar. Esa es la única oportunidad que tienen ellos para ponerse a reflexionar en estas cosas. Sabemos que las personas viven en lo cotidiano, en sus responsabilidades, en sus planes, en sus agendas personales. Y llegan los desastres, llegan las calamidades. Y esos son los únicos momentitos en la vida en que ellos se detienen un momento a reflexionar. Pero si no es así, el hombre no le importa. Hay algunos que dicen, no le temo a la muerte. ¿Sabes por qué no le temes a la muerte? Porque no sabes de lo que estás hablando. No sabes de lo que estás hablando. Y más allá de temerle a la muerte en sí, porque la muerte es simplemente una sentencia, a quien debes temerle mucho es a Dios. Él mismo lo dice en su palabra. Porque Él es quien puede destruir tu vida aquí y después de la muerte, en el infierno. Así que la resurrección, ese es el mensaje más precioso, más revolucionario, más vivificante, más alentador que el hombre puede escuchar en toda la vida. Y para nosotros los creyentes, esa es nuestra esperanza, así como lo expresa Corintios, ¿verdad? Mas Cristo ha resucitado de los muertos, Corintios 15. Mas ahora Cristo, si la resurrección de Cristo no hubiese sucedido, vana es nuestra fe, vano y miserable, y es todo lo que hacemos en este mundo. No tiene sentido, no tiene propósito, es absurdo, es tonto. Mas Cristo ha resucitado de los muertos. Esa es la noticia más grande, más sublime de todas. Y Pablo estaba alentando el corazón de los creyentes ante toda aquella situación en la que vivían, donde muchos creyentes estaban muriendo. La muerte es triste, hermanos. Es muy triste. Pero el aliento de vida viene con el Evangelio de Cristo. Dice el 15, 1 Corintios 15, 16, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Estoy leyendo desde la Biblia de las Américas, ¿ok? Si Él no ha resucitado, nuestra fe es falsa. O sea, todo el corazón de la fe y de la esperanza que tenemos es la resurrección de los muertos. No es otra. Es volver a vivir. Y todo empieza con la vida. Y si no podemos rebasar la muerte, si no podemos escapar la muerte, ¿qué clase de esperanza es la que tenemos? Nuestra esperanza está fundamentada en la resurrección de los muertos. Y todos los seres humanos verán el día y la hora cuando tú y yo nos levantaremos del sepulcro y regresaremos a la vida. Esa es nuestra esperanza. Esa es la fe y el evangelio que predicamos y que le anunciamos al mundo.
vida de entre los muertos. Vida de entre los muertos. ¿Qué es lo que sucedió? Es lo que sucede cuando venimos a los pies de Cristo, cuando creemos, cuando confesamos a Cristo como único y suficiente Salvador por medio de la fe, por medio de la gracia. Inmediatamente Dios nos traslada de muertos a vivos. Ahora, la manifestación concreta de esa verdad y plena viene entonces en el tiempo en que Cristo se manifiesta, y entonces los muertos en Cristo resucitan. Las personas verán con sus propios ojos todo lo que el Señor ha hablado. Hoy está oculto para que la salvación sea por fe y solamente por fe. Pero viene el día y la hora cuando todas estas cosas serán hechas manifiestas delante de todos los hombres. La preocupación ahora para el mundo es encontrar el escape para la muerte, para su sentencia. La única escapatoria a esto es la fe que predicamos. No existe otra escapatoria. Esta es nuestra esperanza. Prediquémosle al mundo de estas verdades para que ellos también puedan escapar la muerte. Amigo mío, si no escapas la muerte, no habrá forma de poder salir de esa agonía y de esa destrucción que te espera. No te dejes engañar por nada, ni por ti mismo, ni por nadie. La muerte es horrible, es la sentencia para tu destrucción perpetua y eterna. El alma no deja de existir. El alma es conservada para que experimente la corrupción de la muerte perpetuamente. Imagínese usted estar en esa situación. No hay nada en esta vida comparable a los dolores de la muerte y a lo que significa estar en esa circunstancia. No hay ni la tragedia más perturbadora y horrible que tú puedas experimentar en esta vida física es comparable con la destrucción y el dolor que experimentará tu alma en el estado de la muerte. Es nuestra advertencia al mundo. Es nuestro llamado. Escapa hoy. Hay buenas noticias. Por eso es que el Evangelio son buenas noticias. Las únicas buenas noticias por la resurrección de Cristo de los muertos. Es un mensaje que muchas veces es difícil de comunicar, dado al incremento de la incredulidad en el corazón endurecido del hombre. Y sabemos que muchas veces el mensaje puede producir burlas inclusive. Pero Dios siempre ha estado en lo correcto. Y la verdad de Dios siempre es verídica. Lo que Dios dice es lo que es. Eso ha sido demostrado una y otra vez. Así que presten oído a aquellos que nos escuchan y no son creyentes. Y para nosotros que somos cristianos, anunciemos con todo fervor y urgencia las buenas nuevas de salvación. El mundo nos necesita. Gracias por haberme escuchado una vez más, hermanos. Estemos orando siempre para que Dios nos use y abra las puertas a la predicación de su evangelio, y para que Dios toque el corazón de nuestras familias y amigos, para que ellos también puedan prestar oído y ser salvos mientras existe tiempo. Dios les bendiga, queridos hermanos míos. Compartan este video, edifiquen sus vidas mediante él. Anímense, cobren ánimo, cobren fuerzas, seamos valientes, y cada vez que tengamos oportunidad, prediquemos el evangelio y las buenas nuevas de la resurrección a aquellos que están perdidos. Dios les bendiga.